Yo voy a empezar a exponer. ¿Listo? Ya sabes cómo debes hacer. No sé si logra. Ahí está, ya. Ya está, listo, vamos. Sí. Y ya bueno, nosotros vamos a exponer sobre métodos diagnósticos en cirugía. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Radiología. La definición, siguiente diapositiva, por favor, es que es una de rayos X que presenta penetración diferencial según la densidad en los diferentes tejidos y es el pilar diagnóstico en el abdomen agudo. Siguiente, por favor. Al comenzar a ver una radiografía, tenemos que verificar varias cosas. Uno es el nombre, la edad e identificación del paciente. Dos es la fecha de realización, la patología que motivó la consulta del paciente, la proyección, si es de pie o de costado y que debe estar bien contrastada. Como podemos ver, tenemos un gráfico, o bueno, un cuadro que hace la comparación. Por ejemplo, en la imagen está señalado el número 1, que vendría a ser lo que es gas y es de color negro. Cuando se trata de grasa, es de un gris oscuro, de partes blandas es gris claro, y bueno, en caso de que sea hueso o calcificación, lo que vamos a observar en la radiografía es un color blanco y finalmente cuando es metal se observará un blanco intenso. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos varias terminologías. Primero tenemos lo que significa radiopaco. Eso comprende lo que son los tejidos impenetrables por haz de rayos X, por ejemplo, los huesos. Y tenemos lo que es radiolúcido, que son tejidos penetrables por haz de rayos X, dado su alto contenido en gases. Por ejemplo, lo que vamos a observar esto va a ser en el pulmón o en el tubo digestivo. Tenemos dos tipos de estudios, el dinámico y el estático. El dinámico es por radioscopía y el estático es por radiografía. Las ventajas de esto, de la radiografía, es que primero va a presentar un bajo costo, no es invasivo y es de fácil acceso para el paciente. Y dos, las desventajas serían el biotipo del paciente y en caso de que la paciente esté embarazada. En cuanto a las reglas, esa debe ser sistemático, lógico y debe estar en bastante correlación con lo que es la clínica. Y tenemos los enfoques, que puede ser de frente, perfil, oblicuos, de cúbito dorsal o de pie. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la radiografía, en generalidades tenemos que se debe visualizar ambas cúpulas diafragmáticas hasta la pelvis completa y ahí, bueno, podemos observar lo que es estructuras esqueléticas, musculares, parietales, órganos macizos en los cuales se van a observar una opacidad homogénea. Por ejemplo, tenemos lo que es el hígado, los riñones, el vaso, y órganos huecos que van a tener un contenido gaseoso y por ende se van a ver radiolúcidos. Y finalmente tenemos los espacios donde se van a ver los gases normales, como es la cámara gástrica, sectores del colon y recto y finalmente el bulbo duodenal. Siguiente, por favor. Ya, en indicaciones. Esto se va a indicar la radiografía en caso de que el paciente presente dolor abdominal agudo por una posible perforación u oclusión, cuando el paciente presenta colopatía inflamatoria, una pancreatitis crónica, hematuria macro o microscópica, insuficiencia renal, cólico nefrítico con dolor lumbar o hay sospecha de cálculos renales. Tiene una indicación de urgencia cuando el paciente presenta o cuando tenemos sospecha de perforación de la víscera hueca, de obstrucción intestinal, de invaginación intestinal, agudización de una enfermedad inflamatoria crónica o de un cólico nefrítico. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la lectura sistemática, ya. Primero tenemos la visión general de la placa, luego vamos a proceder con lo que es el examen de partes blandas, distribución de líquido libre, presencia de masas abdominales, distribución del gas abdominal, examen de huesos y articulaciones y búsqueda de calcificaciones. Se debe revisar si es que hay vías, drenaje, sonda nasogástrica, vesical o rectal, dispositivos intrauterinos o clips quirúrgicos. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a las proyecciones, tenemos la anteroposterior supina o simple de abdomen, que bueno, el motivo para solicitar es cuando el paciente presenta un abdomen agudo, como ya indiqué los ejemplos, cuando se hace una investigación de una patología abdominal como cálculos biliares o urinarios o calcificaciones o tumoraciones, y bueno, antes de introducir algún medio de contraste, por ejemplo, en el caso de una urografía o enemas opacos. Siguiente. Ya. En cuanto a la proyección anteroposterior erecta, tenemos, por ejemplo, que vamos a observar el marco óseo, la columna, pelvis, costillas y articulación sacroiliaca, el margen oscuro que rodea algunas vísceras, hay gas también en el estómago, en el colon descendente y la pelvis ancha va a indicar que es mujer.
Los motivos para solicitar es cuando hay gas libre intraperitoneal, líquido intraperitoneal, ascitis o niveles gaseosos de líquido o líquido en el intestino. Siguiente, por favor. Ya. Cuando es la proyección anteroposterior en decúbito lateral izquierdo. Los motivos para solicitar esto es cuando, para sustituir la anteroposterior en bipedestación y confirmar el aire o líquido intraperitoneal, es decir, ascitis, o cuando hay niveles de aire o líquido intestinal. Siguiente. Ya, de ahí tenemos lo que es el examen de partes blandas. En el caso del hígado, por favor, siguiente. Ya, tenemos que se considera como hepatomegalia cuando el hígado va a llegar a lo que es la cresta ilíaca. La vesícula biliar no es visible al menos que exista una calcificación. Y en la imagen izquierda observamos que el hígado está normal, pero en la derecha ya podemos observar la hepatomegalia porque vemos que llega ya hasta la cresta ilíaca. Un poquito más. Gracias. Siguiente. Ya, vaso y páncreas. El vaso no siempre va a ser visible y bueno, si lo es, no debe superar el reborde costal izquierdo. El páncreas no es visible en radiografía de abdomen, pero se puede identificar cuando aparece una calcificación a nivel de L1 o L2 y se debe sospechar de pancreatitis crónica. En la imagen de al lado de donde dice vaso podemos observar lo que es la esplenomegalia. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a los riñones. El tamaño normal es de 3 a 4 cuerpos vertebrales. El riñón izquierdo va a estar un poco más elevado que el derecho. Y las glándulas suprarrenales no van a ser visibles al menos que existan calcificaciones. Los uréteres tampoco se van a visualizar. Y cuando hay una silueta renal aumentada, se debe sospechar de que hay quistes o tumores. Y bueno, en caso de que esté disminuido, puede ser por una insuficiencia renal crónica. Siguiente. Ya. Bueno, tenemos la vejiga y también la línea de los psoas. En cuanto a la vejiga, la visualización de esta va a depender de cuánta orina contiene y si está vacía a veces no se va a visualizar. En caso de que se borre o desplace, puede ser debido a presencia de masas y es mejor usar técnicas con contraste varitado. En cuanto a la línea de los psoas, puede observarse borramiento de líneas en los flancos y eso nos hace sospechar de una peritonitis o de una ascitis como vemos en la imagen izquierda. Siguiente, por favor. Ahí, siguiente. Bueno, no sé si ya cambió, pero voy a continuar. Cuando es un luminograma, tenemos que ver el gas intraluminal y la mayoría de gas proviene de lo que es la deglución. Es normal su presencia en el estómago y colon y en el intestino delgado suele haber un poco de gas. Los aspectos a valorar en esto es la disposición de las asas. Si es que presenta una dilatación, por ejemplo, el intestino delgado va a medir de 3 o más centímetros, el ciego 9 o más y el resto del colon es de 6 o más. Morfología. Tenemos que evaluar si es que existe un engrosamiento, pérdida de obstrucción, improntas en el luminograma. Siguiente, por favor. Ahí. No sé si me escuchan, ¿no? Porque no cambié la diapositiva. Sí, te escucho. Ahí, es que como no cambié la diapositiva. Ya no importa, doctor, continúo, normal, no hay problema. Porque ya, sé que en la de vejiga y línea de psoas. Jairo, Ya, a ver, soluciona eso. Ahí está, justo. Ya. Tenemos 3 cosas en estómago: pseudotumor gástrico, dilatación gástrica o dilatación intestinal gástrica. ¿Puedes retroceder, por favor, estómago? Ya. Cuando es pseudotumor gástrico, bueno, se va a tomar en posición supina y el contenido del estómago se va a desplazar a lo que es el fundus. En la dilatación gástrica se debe sospechar, que hay una obstrucción pilórica o gastroparesia en lo que son los diabéticos. Y finalmente la dilatación gastrodenal se busca lo que es el signo de doble burbuja, porque hay una burbuja gástrica y una duodenal con ausencia de gas distal en la obstrucción. Y puede ser estenosis duodenal congénita en niños o cicatriz de una úlcera duodenal en adultos. Siguiente, por favor. Ya. En el intestino delgado podemos observar que tiene una localización central. Cuando se distiende se identifica por las válvulas y bueno, tenemos lo que es el patrón en pila de monedas. El ilion terminal no posee válvulas convenientes y bueno, hay una formación en nivel de U invertida. Siguiente, por favor. El intestino delgado posee una localización periférica y es muy habitual el intestino grueso y es habitual la presencia de gas junto a heces que se llama el patrón en miga de pan.
Las austras no van a cruzar transversalmente la luz y en caso de un megacolon tóxico se va a observar una dilatación de colon, que normalmente es 6 centímetros, con bordes irregulares y el intestino delgado normal. Se debe sospechar de una complicación aguda de colitis ulcerosa. Siguiente, por favor. Ay, siguiente, por favor. Ay. Bueno, voy a continuar. El neumoperitoneo, las causas, por ejemplo, tenemos lo que es la perforación de úlcera gástrica o duodenal, puede ser una perforación fecal en pacientes con obstrucción de intestino grueso. También tenemos la perforación del vólvulo de sigma o del ciego, isquemia intestinal complicada, trauma abdominal abierto y entre otras causas tenemos la postquirúrgica tras una colonoscopía, endoscopías o peritoneodiálisis. Los signos del peritoneo tenemos 3 principalmente, que es el signo del triángulo, del ligamento de Teres y la vesícula visible. El del triángulo es cuando el aire se acumula entre asas o entre 3 o 2 asas y el peritoneo. El ligamento de Teres, el ligamento se ve como una banda de densidad de barras blandas que cruza el cuadrante superior derecho, desde el borde inferior hepático hasta la región umbilical, y el de la vesícula visible es cuando el aire se encuentra rodeando la vesícula. Siguiente, por favor. Ya. Otro signo es el del cuadrante superior derecho y del hígado claro. En el cuadrante superior derecho se va a observar, como podemos ver en la imagen, que es una colección aérea lineal o también puede ser triangular que se dispone en la parte inferolateral o suprarmedial. Y si es triangular, la colección aérea presenta una morfología cóncava supralateralmente. En caso de signo de hígado claro, es descrito en los neonatos y el acúmulo de aire intraperitoneal entre la cara anterior del hígado y el peritoneo puede observarse como una zona radiotransparente homogénea o no. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos también lo que es el aire subdiafragmático, que va a presentar un aspecto de media luna o en forma de hoz y es más fácil reconocer en el lado derecho del diafragma. Bueno, tenemos primero el signo de doble pared o signo de Rigler, que se dibuja en ambas caras de la pared intestinal debido a la presencia de aire en ambos lados. El signo de la cúpula, en que se va a visualizar como una semiluna aérea en la línea media debajo del corazón, y signo de ligamento falciforme, que es abundante aire a ambos lados del peritoneo, del ligamento, perdón, indica un neumoperitoneo invasivo. Siguiente, por favor. Ya. También tenemos presencia de gas dentro de órganos abdominales. Eso se va a denominar, hay 2 términos principales, aerobilia y aire portal. Aerobilia es cuando vemos una imagen con densidad de aire ramificada sobre el hígado y esto nos hace sospechar de que puede ser una perforación vesicular o de colédoco por cálculo, cirugía o procedimientos diagnósticos recientes, por ejemplo una CEPRE. Y el aire portal es aire en la periferia hepática que está localizado en la porta y sus ramas y se debe sospechar una isquemia intestinal en adulto o enterocolitis necrotizante en recién nacidos. Siguiente, por favor. Ya, tenemos los signos de obstrucción. Ya. Uno, que los síntomas, o sea, como que van a depender del nivel donde se encuentra la obstrucción, pero en general es un dolor tipo cólico, distensión abdominal, el paciente va a presentar náuseas, vómitos, ausencia de gases o heces y puede haber signos de deshidratación. Cuando es una obstrucción alta, hay un vómito frecuente en forma de proyectil y es biliar, pero cuando es baja, el vómito va a ser variable. Ya. Tenemos lo que es el patrón en pilas de monedas y el patrón en escalera. En pilas de monedas puede ser por o sea, va a haber una dilatación de las asas en filas paralelas con válvulas conniventes que atraviesan la luz de lado a lado. Y en el patrón de escalera, en la proyección del abdomen en bipedestación se van a apreciar niveles hidroaéreos a lo largo de todo el recorrido intestinal y es útil ante la sospecha de obstrucción. Se observa, en la imagen se observa obstrucción del intestino delgado, que es lo típico, pero también puede observarse una obstrucción del colon derecho. Siguiente, por favor. Ya, el signo de collar en cuentas. Pequeñas burbujas de aire atrapadas bajo la válvula conniventes y es un signo útil cuando las asas están casi totalmente llenas de líquido. El asa centinela es una asa intestinal dilatada en región vecina a un proceso inflamatorio. Siguiente, por favor. Ya, obstrucción del intestino grueso. Los síntomas de sospecha son que el vómito puede ser, bueno, normalmente fecaloide,
la distensión abdominal es marcada y progresiva y el malestar abdominal general es general y progresivo y el dolor es constante, generalizado e intenso. Tenemos lo que es la válvula iliocecal competente, que va a haber una dilatación del colon proximal a la obstrucción, que es el ciego, la zona más dilatada. La válvula iliocecal competente, que es la dilatación del intestino delgado. Siguiente, por favor. Ya. El vólvulo sigmoides, bueno, el paciente va a presentar síntomas de estreñimiento, incapacidad de eliminar gases, distensión abdominal, vómito y dolor abdominal. La imagen se conoce como grano de café, va a presentar distensión del sigma con pérdida de la obstrucción que asciende por fuera de la pelvis, el eje hacia el hipocondrio derecho, radiografía en bipedestación, se van a poder observar 2 niveles hidroaéreos y se confirma con enema opaco con imagen en pico de ave. Siguiente, por favor. De ahí tenemos el vólvulo de ciego, que el paciente va a presentar síntomas de estreñimiento, incapacidad para eliminar gases, distensión abdominal, vómitos y dolor. Se observa una asa muy dilatada en forma de riñón, el eje está hacia el hipocondrio izquierdo, la radiografía en bipedestación va a mostrar un único nivel y la confirmación es con enema o TAC con ciego muy distendido. Siguiente, por favor. Ya. Las calcificaciones, que bueno, es muy común encontrarlos en radiografías y podemos ver, por ejemplo, vasos calcificados redondos, cálculos renales, ganglios linfáticos, mesentéricos, calcificaciones de la vía biliar, etc. Y se tiene que evaluar lo que es la morfología, localización, movimiento y crecimiento de estos. Siguiente, por favor. Tenemos lo que es la litiasis renal, que el 90% de cálculos renales van a ser radiopacos y los puros que son de ácido úrico o santina son transparentes. La litiasis coraliforme, que tiene un cuerpo central y al menos una rama calicial, y el apendicolito, que se encuentra superior, que se encuentra en el inferior de una apéndice inflamada. Siguiente, por favor. Y ya bueno, para terminar, tenemos lo que es el teratoma, que se va a observar una masa en pelvis de una menor densidad grasa con calcificaciones, la colelitiasis, que se observan calcificaciones y esos depósitos endurecidos de líquidos digestivos. Y finalmente tenemos también la pancreatitis, que normalmente el páncreas no se debe observar solo cuando hay calcificaciones en el área. Siguiente, por favor. Ya, tenemos lo que son las masas, que hay distintos procesos patológicos que pueden o no ser expansivos y los podemos clasificar en 3 grupos. Procesos expansivos que generan densidad especial, porque produce desplazamientos sobre estructuras. Por ejemplo, el hígado, tenemos como que el estómago va a ser hacia atrás y hacia la izquierda, estómago hacia adelante derecha, ¿sí? También tenemos los tumores que no tienen suficiente expresividad por su tamaño o densidad y bueno, es imprescindible el análisis de las líneas grasas. Sí, siguiente. Ya. Doctor, ¿me escucha? ¿Me escuchas? Sí, doctor. Ya, Listo, vamos. ahora yo voy a comenzar con lo que es tomografía. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con lo que es tomografía computarizada y vemos que una tomografía combina una serie de radiografías, es decir, rayos X que se toman desde diferentes ángulos alrededor del cuerpo. Y esto va a utilizar el procesamiento informático para crear imágenes tridimensionales de los huesos, vasos sanguíneos, tejidos blandos que hay en el cuerpo. Es decir, nos va a formar una imagen tridimensional y nos va a permitir una mejor identificación y ubicación de las estructuras, así como también de tumores o anormalidades. Y es importante recalcar que en la actualidad está siendo muy utilizada en el diagnóstico de COVID, ¿no? Aparte de las pruebas, de las otras pruebas. Siguiente. Para hablar de física tenemos que hablar de las partes. Tenemos el gantry, que es el lugar físico donde es introducido el paciente, y ahí vamos a encontrar lo que es el resto de partes, ¿no? Tenemos el tubo de rayos X, el colimador, que es el que permite regular el tamaño y la forma de los rayos, los detectores, que son los que reciben los rayos X después de haber atravesado al paciente y lo van a convertir en una señal eléctrica, que es lo que va a formar la imagen, ¿no? Y después tenemos el DAS, que es la adquisición de datos traducida, computador y consola. Y para hablar de radiación, como sabemos, todos los rayos X tienen una radiación que producen efectos biológicos en el ser humano, y por eso esta tomografía solo está indicada en aquellos casos donde el beneficio supere al riesgo, y los niños son muy sensibles, entonces en ellos se tiene que ajustar la radiación. Y para poner una comparación, por ejemplo,
el TAC de abdomen equivale a 400 rayos X de tórax en radiación, y un ataque de cabeza a 100 rayos X. Entonces, como vemos, es una gran cantidad de radiación. Siguiente, por favor. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento? Primero el tecnólogo lo coloca en la mesa de examen. Si vamos a utilizar el material de contraste, será administrado o ingerido antes. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar material de contraste y cuándo no? Primero, por ejemplo, el contraste oral se utiliza si se quiere ver el tracto gastrointestinal superior. Y si se quiere ver el inferior, se puede usar un contraste rectal, aunque ya no está usado. Mejor es que tome el contraste oral y se esperen horas a que llegue esta parte. Y por último tenemos el contraste intravenoso, que más se utiliza para lo que es la tomografía trifásica, que ya voy a mencionar en un momento. Ahora la mesa se va a colocar rápido en la posición inicial correcta, luego se mueve lento a través de la máquina mientras se realiza la exploración. Y en algunos casos se le tiene que pedir al paciente que contenga la respiración en el proceso. Y cuando haya terminado, se tiene que pedir a que el tecnólogo revise las imágenes, vea si son de calidad, y si no, considerar repetir, ¿no?, todo el estudio. Siguiente, por favor. Acá tenemos, por ejemplo, los tipos de corte, que son coronal, sagital y axial. Por ejemplo, ahí vemos en el coronal, por ejemplo, el hígado, en la parte superior, vemos parte del colon ascendente y descendente, abajo tenemos la vejiga. Entonces, como vemos, permite una amplia visión, ¿no?, de todo lo que es abdomen y pelvis. Por ejemplo, en el corte sagital vemos lo que es corazón, vemos el diafragma separando tórax de abdomen, y vemos el hígado, por ejemplo, ahí, una parte de estómago. Y en el caso de la tomografía axial, que es el corte más utilizado, por ejemplo, lo que se tiene que hacer es ver como si viéramos al paciente desde los pies a la cabeza. Es decir, que esa sería la que está señalando, la parte derecha, es decir, sería el hígado. También vemos abajo los dos riñones. En una parte se logra ver la arteria renal, y es la más usada, ¿no? Siguiente, por favor. También tenemos que ver que el grosor de corte es importante, ya que mientras más grueso, mejora la resolución de contraste para tejidos blandos, pero esto va a disminuir la resolución espacial. Entonces, ahí en la imagen podemos ver la diferencia, ¿no?, entre un corte del grosor de 3 milímetros y de 10 milímetros. El siguiente, por favor. Esta es la tomografía trifásica, que es lo mismo, solo que acá forzosamente la inyección intravenosa se tiene que usar para evaluar lesiones del hígado, pero no es que se utilice solo para el hígado, también lo podemos usar para cráneo, cuello, tórax, pero es lo principal, ¿no?, que se tiene que inyectar el material de contraste. Ahora, ¿por qué se llama trifásica? Porque tiene 3 fases. La primera es la fase simple, la fase en la que todavía no vamos a colocar el contraste. La fase arterial, que dura 25 segundos y es cuando ya hemos colocado el contraste. Y la fase venosa portal, que dura 60 segundos y es cuando ya llega suficiente cantidad al hígado de sangre para que se esparza el material de contraste y podamos ver las lesiones, ¿no?, que como por ejemplo podemos ver en la imagen, hay lesiones hipovasculares que nos daría el resultado de una metástasis, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Para qué se utiliza toda la tomografía computarizada en general? Para tumores o lesiones intraabdominales de abdomen y pelvis, por ejemplo, infecciones como apendicitis, pielonefritis, también para enfermedades inflamatorias intestinales, como pueden ser una colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, también para lo que es una pancreatitis, en el caso de hígado, para detectar una cirrosis, un cáncer. También se puede detectar cáncer de riñón, páncreas, ovarios. Entonces es una amplia utilidad en lo que es abdomen y pelvis, ¿no? También para detectar cardiopatías, donde se utiliza una tomografía computarizada, como había antes. También para tumores o coágulos en la cabeza, para tumores también de pulmón, como vemos en la imagen. También en la imagen de abajo, para detectar enfisema, bronquiectasias, enfermedades pulmonares difusas. También en lo que es el sistema óseo, para detectar lo que es fracturas de huesos, articulaciones, cartílagos, tendones. Y en oncología es donde más se va a usar, ¿no?, para distintos fines y de manera diferente. Siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, vemos 2 imágenes. En una, la apendicitis, vemos todas las zonas anatómicas, hígado, y lo más importante, el apéndice que está inflamado. Ahora, no quiere decir que para la apendicitis se tenga que pedir una tomografía, ya que la ecografía es la primera línea diagnóstica, pero es solo para que vean lo que se ve, ¿no?
Acá el contraste intravenoso es muy útil y el contraste oral no es necesario. Y en la derecha vemos una diverticulitis, donde el contraste intravenoso también es muy útil porque el oral tarda horas en llegar al colon. Y acá vemos una diverticulitis perforada con gas intraluminal. Y también, aparte, nos podría mostrar perforaciones, abscesos, etc. Siguiente, por favor. En la izquierda podemos ver una metástasis a vaso de un cáncer de hígado. Y en la derecha podemos ver un adenocarcinoma de páncreas, ¿no? Ahí, como se puede apreciar. El siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la tomografía por emisión de positrones, que en este caso es una modalidad de imagen funcional o metabólica no invasiva que se utiliza en medicina nuclear, pero difiere de las técnicas de imagenología anatómica como la radiografía, tomografía computarizada y resonancia magnética. No es lo mismo, ya que esta va a permitir la obtención de una imagen tridimensional de la función metabólica de un órgano o tejido. Y esto va a depender del radiofármaco escogido y permite diagnosticar diversas enfermedades, ¿no? Siguiente, por favor. Acá un poco para explicar el funcionamiento, se administra el radiofármaco, luego esto va a desencadenar una aniquilación en la zona donde llegue, y esto es lo que va a producir la imagen, ¿no? Tras un periodo de espera, se coloca en una camilla la cámara de positrones, es el aparato donde se introduce el paciente y es lo que lee, ¿no? la actividad metabólica. Y describen la distribución tisular de una molécula marcada que la más utilizada es la fluordesoxiglucosa. Siguiente, por favor. ¿Para qué se utiliza esta tomografía? Se concentra en tres áreas, más usada en oncología, un poco en neurología y en cardiología. Por ejemplo, en neurología tenemos para diagnosticar Parkinson, Alzheimer, no lo vamos a tocar tanto porque no nos concierne. En cardiología, por ejemplo, para el diagnóstico de enfermedad coronaria, y en oncología, solo por dar un ejemplo, diagnóstico de cáncer de próstata. Y en la imagen, como se puede ver, había una diferencia entre Alzheimer y no Alzheimer. Ahí, siguiente, por favor. Acá podemos ver la diferencia entre una resonancia magnética y esta tomografía por emisión de positrones. Siguiente, por favor. Luego tenemos al PET-CT, que va a combinar los dos que ya expliqué, es decir, la tomografía computarizada con la de positrones, y va a combinar información anatómica y metabólica en una sola imagen. Siguiente, por favor. Por ejemplo, acá podemos ver la primera imagen sería una de un tomógrafo normal, un computarizado. La segunda sería la actividad metabólica que se detecta con el PET, y en la tercera la combinación de estos, ¿no? Y cómo resulta la imagen. Siguiente, por favor. ¿Para qué se utiliza? Para búsqueda de tumores, principalmente, también para ver la evolución, ya que con la función metabólica podemos ver cómo evoluciona, por ejemplo, una enfermedad, también para ver el estadio tumoral, y también es muy utilizado en el tratamiento del linfoma Hodgkin y no Hodgkin. Siguiente, por favor. Y por último tenemos la tomografía de impedancia eléctrica, que es una tomografía que se está utilizando actualmente, es una modernización y utiliza el principio físico de la impedancia y utiliza las características eléctricas de un tejido. Y lo más importante es que es de manera no invasiva, continua y sin radiación. Y eso sería todo en cuanto a tomografía. Muy bien. ¿Se me escucha, no, doctor? Sí, sí, te escucho, Renzo. Ya. Está bien, tu corbata está bien. Bien, vamos a continuar con la ecografía. Este va a ser un método diagnóstico que es muy utilizado en nuestro medio y muchas veces lo van a considerar como un gold estándar en cirugías, sobre todo si hablamos de la ecografía a nivel abdominal. Bueno, aquí vemos las ventajas. No va a utilizar radiación ionizante, va a ser accesible, es portátil, económico y tiene mucha utilidad en diagnóstico. Siguiente, por favor. Bien, aquí vemos tres modalidades de imagen. Tenemos el modo A, modulación de la amplitud. Esta nos va a proporcionarnos imágenes en una sola dirección y se va a utilizar para calcular la profundidad de la interfaz. Por ejemplo, podemos hablar para calcular el grosor de la córnea, ¿sí? Ahora, el modo B, modulación del brillo o modo de imagen, va a evaluar las características morfológicas con sin movimiento de una imagen en doble dimensión. Tenemos el modo M o modulación de movimiento, y esta va a utilizar las secuencias continuas del modo B y va a mostrar los cambios en la estructura o tejido en tiempo real. Por ejemplo, veamos en la cavidad cardíaca,
En una ecocardiografía se va a poder visualizar la diástole y la sístole. Siguiente, por favor. Ya. Aquí, para poder interpretar nosotros la imagen ecográfica, vamos a encontrar tres tipos de densidades. Vemos la anecoica, es decir, sin ecos o desprovisto de ecos, y va a ser aquella estructura que no va a reflejar el ultrasónico y nos va a dar una imagen que va a ser negra. Este va a ser el caso de los líquidos orgánicos. Por ejemplo, tenemos los contenidos de los quistes sinoviales, ¿sí? Ahora tenemos también hipoecogénico o hipoecoico. Estas son las estructuras que van a propagar, pero de una menos y van a producir una menor reflectividad, ¿sí? Y el espectro color que vamos a obtener va a ser de un gris oscuro o negro. Aquí podemos ver, por ejemplo, el hígado del músculo. En el caso del hiperecogénico, van a ser las estructuras que van a reflejar más el ultrasonido. El espectro va a ser blanco al gris claro, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los tendones. Siguiente, por favor. Ya. Entre las partes del ecógrafo tenemos varias, pero hay que precisar en tres que son muy importantes, que va a ser el transductor o la sonda, que nos va a transmitir y captar el ultrasonido. Tenemos la computadora, que se encarga de almacenar, procesar la información obtenida, y el monitor, y esta nos va a mostrar la imagen en un tiempo real. También nosotros contamos con generador, que va a enviar los pulsos de corriente hacia el transductor. Hay otros elementos. Tenemos el convertidor analógico digital, que va a digitalizar la señal que va a recibir el transductor y la va a convertir en información binaria. Tenemos la memoria gráfica, que se encarga de ordenar la información que es recibida y va a representarla en una escala de unos 256 toneladas de grises. Y tenemos el registro gráfico. Su nombre le dice, más bien es que nos va a permitir almacenar e imprimir las imágenes para su posterior uso, ¿sí? Siguiente, por favor. Hemos mencionado como una de las partes importantes del ecógrafo los transductores o sondas. Entonces vamos a afondar un poco en este y se va a basar en el uso de cristales piezoeléctricos. Y estos van a transformar la energía eléctrica en energía mecánica y viceversa. Va a tener una fuente de corriente eléctrica que nos va a permitir tener diferentes tipos de cortes. Puede ser el axial, el coronal o longitudinal. Y veamos un concepto importante que tenemos que tener en cuenta, que a mayor frecuencia vamos a tener imágenes de menor profundidad y viceversa, que a menor frecuencia vamos a tener imágenes de una mayor profundidad. Vemos aquí la tabla, por ejemplo. Vamos a la frecuencia ultrasonido de 2 MHz. Vemos que va a tener una profundidad de penetración muy bajísima, no, muy alta, de 25 hasta de 30 centímetros. Y vamos al otro extremo, 15 MHz. Va a tener una profundidad de penetración de 3.3 centímetros. Siguiente, por favor. Ya. Aquí vamos a tener diferentes tipos de transductores, pero los más empleados en la práctica clínica va a ser el transductor lineal, que este tiene una alta frecuencia entre 5 y 10 MHz, y como mencionamos, va a tener esta poca profundidad. Entonces, le vamos a utilizar para visualizar estructuras superficiales, y también se utiliza mucho para canalización de vasos, arterias superficiales, para punción de plexos, entre otros. Tenemos el transductor sectorial, tiene una baja frecuencia, unos 2.5 MHz. Entonces lo podremos utilizar para estudios más específicos, por ejemplo, una ecocardiografía o para análisis ginecológicos. Y tenemos el transductor convexo, que tiene una frecuencia baja de entre 2 y 5 MHz, y la principal utilidad que vamos a ver va a ser para la exploración del cavidad abdominal. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, en el caso de la ecografía, las imágenes ecocardiográficas, vamos a encontrar artefactos, y aquí vemos unos 6. Aquí vemos primero el refuerzo acústico posterior, y este se va a dar cuando el haz de ultrasonido va a atravesar una interfaz que va a ser hipoecogénica o anecogénica. Mencionamos que hipoecogénica, anecogénica lo vemos en líquidos, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un quiste que tenga un contenido líquido, y detrás de esta se va a formar una imagen que va a ser hiperecogénica. Ahora, en el caso de la sombra acústica posterior, este va a ser opuesto al anterior, porque el haz de ultrasonido va a chocar con una superficie que es hiperecogénica. Entonces, detrás de esa se va a formar una imagen anecogénica. Y esto es muy frecuente en los cálculos biliares. Bueno, y en el caso de la reverberación, se va a producir cuando el haz de ultrasonido va a atravesar una interfase que va a separar dos medios diferentes de ecogenicidad. Por ejemplo, cuando se separa el tejido del gas. Entonces, vamos a verlo a nivel del tracto gastrointestinal o a nivel de los pulmones. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar del coral cometa, que va a producirse cuando el haz de ultrasonido va a chocar con una interfase que es muy estrecha y va a ser muy ecogénica. Y eso se va a dar un punto exacto.
¿Y qué pasa si cambiamos de posición? Puede que ya no aparezca o se vea disminuida, ¿sí? Lo vamos a ver a nivel de pleura, peritoneo. En el caso de la imagen en espejo, se va a producir cuando el láser ultrasonido va a atravesar una superficie que es altamente reflectante, como el diafragma o pericardio, y eso en una determinada angulación. Por ejemplo, vamos a tener los cálculos, como vemos en la imagen aquí, como una curvatura, ¿sí? Y por último, la anisotropía. Bueno, muchas veces no se va a considerar como un artefacto porque se va a referir como a la capacidad que tienen los tejidos de variar su ecogenicidad. Y esto va a depender del ángulo de incidencia. Va a suceder más en los tendones. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos del ecodoppler, que va a ser un subtipo de la ecografía. Este nos va a permitir calcular, el flujo de la sangre en vasos sanguíneos, haciendo rebotar las ondas de ultrasonido con los glóbulos rojos. Entonces, una vez obtenido se utiliza la ecuación Doppler y vamos a poder hallar la velocidad. Tenemos 3 modalidades o tipos. Tenemos el Doppler pulsado, que va a analizar velocidades lentas, ¿sí? Este es un método que es selectivo en profundidad y tenemos que si un punto se aleja del transductor, se va a generar una onda negativa. Pero ¿qué pasa cuando se acerca? Va a generar una onda positiva. En el caso del Doppler continuo, es similar al pulsado, solo que el haz va a ser continuo, ¿sí? Y esta es utilizada para evaluar velocidades que son más elevadas, ya sea en la caída cardíaca o en los vasos. Y por último tenemos el Doppler color, que es la técnica más utilizada en el tratamiento de las varices venosas profundas. Y esta también nos va a dar unas diferentes imágenes que va a depender del flujo. Por ejemplo, tenemos, ¿qué pasa si el flujo se acerca al transductor? Vamos a observar un color rojo y va a generar una onda de expansión, una expansión de la zona. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un tono azul? Se va a traducir como que el flujo se va a alejar del transductor y se va a producir una compresión de la zona. Aquí hay que precisar algo, que este método no va a distinguir de rojo arteria o azul vena. Siguiente, por favor. Bien, tenemos acá la técnica de COFAS o el procedimiento de exploración ecográfica urgente. Este es un procedimiento muy importante porque va a ayudar en la valoración del paciente politraumatizado. Este es un método diagnóstico que es rápido, tiene una duración de 3 a 5 minutos. Y el objetivo va a ser detectar la presencia de líquido libre abdominal, pleural y pericárdico y que indique la necesidad de una posible cirugía de urgencia o una técnica inmediata. Esta técnica de COFAS va a consistir en exploración centrada en 4 puntos. Tenemos el epigastrio, el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo y la pelvis, ¿sí? Y este tiene como objetivo principal determinar si es que el shock que tiene el paciente politraumatizado va a ser atribuible a hemoperitoneo, a hemopericardio o un hemoneutórax. Y también podríamos visualizar lesiones viscerales. Siguiente, por favor. Ya, un momentito, se me está acabando la técnica. Ya, ahora vamos a pasar al uso clínico en la ecocardiografía. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son los usos? Este es muy utilizado como test inicial cuando el paciente refiere dolor abdominal. Y también nos va a dar la posibilidad de realizar una correlación entre la palpación e imágenes en la zona dolorosa. Siguiente, por favor. Bien, aquí vemos en el caso de la apendicitis, vamos a ver apendicitis plemonosas, gangrenosas, que van a tener una estructura hipoecoica mal definida con líquido en fondo saco de Douglas. Y en la diverticulitis, bueno, aquí en la imagen es un plano transversal, ¿sí? Y la flecha blanquita va a señalar un engrosamiento hipoecogénico de la pared de un divertículo. Siguiente, por favor. Bueno, también se puede utilizar para la exploración hepática normal. Aquí vemos una división anatómica según Kuinaut, que la va a dividir en 8 segmentos, como se ve en la imagen. Y esta imagen inferior derecha, vemos acá una que va a ser una estructura discretamente ecogénica, fina y homogénica, y si la comparamos con el parénquima renal, va a ser más ecogénica, pero va a ser menos que el parénquima renal. Siguiente, por favor. Bien, también podemos utilizarla para la exploración hepática patológica. Veamos aquí, cuando vemos un hígado brillante, sugestivo de esteatosis hepática. Cuando vemos bordes hepáticos irregulares, sugestivo de metástasis o cirrosis. Cuando vemos bordes hepáticos romos, sugestivo de una hepatomegalia o unos bordes hepáticos en cabeza de delfín. Pensaremos un estadio cirrótico avanzado. Siguiente, por favor. Bien. En el caso de lesiones hepáticas benignas, las más comunes son los quistes, ¿sí? Pero también en el caso de la hiperplasia nodular focal es
la única que va a tener una cicatriz central hipoecoica. Las lesiones hepáticas malignas, aquí las metástasis hepáticas es la patología más frecuente que se puede encontrar, y estas pueden ser hiperecoicas, hipoecoicas, isoecoicas, mixtas, calcificadas, indiana u ojo de buey. Siguiente, por favor. Bien, como lesiones hepáticas anecoicas, he mencionado las lesiones quísticas. Aquí son muy característicos los quistes, y también la enfermedad poliquística hepática. También un absceso piógeno, o quistes hidatídicos, o quiste del conducto biliar y cistodenomas. Aquí vemos el quiste hidatídico según la clasificación de Garvey, que lo va a clasificar en 5 tipos diferentes. Siguiente, por favor. Ya, ahora hablaremos acerca de resonancia magnética. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué es la resonancia magnética? Este es un método de diagnóstico de imágenes que no es invasiva y se basa en el uso de grandes imanes que tienen forma de tubo. La ventaja con otras técnicas, no va a utilizar radiaciones rayos X o radiaciones ionizantes, y nos va a dar unas imágenes anatómicas tridimensionales y va a utilizar un campo magnético y ondas de radio. Siguiente, por favor. Siguiente, ya. Entre las partes que conforman la resonancia magnética, vamos a encontrar aquí el imán, ¿sí? Que va a generar las ondas electromagnéticas, el gradiente de campo. Tenemos el generador de radiofrecuencia, su nombre lo dice, va a generar ondas de radiofrecuencia. Tenemos las antenas o bobinas que van a detectar las señales eléctricas que van a ser emitidas por los tejidos. Tenemos el receptor amplificador, que es como un detector muy sensible a las señales de radiofrecuencia y va a amplificar las señales que van a ser liberadas por los protones de los tejidos. Tenemos un sistema de adquisición de datos y por último la consola principal, la consola auxiliar y el almacenamiento de imágenes, que bueno, es un centro de adquisición y planificación de estudios. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener aquí 2 tipos de resonancia magnética, la abierta y cerrada, y la principal diferencia va a ser la comodidad, ¿sí? En el caso de la abierta es para aquellos pacientes que tengan claustrofobia, mencionamos que tiene mayor comodidad para los pacientes y hay un menor tiempo de escaneado y lo malo, menor calidad de imagen si lo comparamos con la cerrada, que la cerrada nos va a dar imágenes de mayor calidad que las abiertas y tiene una mayor precisión de diagnósticos si la comparamos con la abierta. Siguiente, por favor. Aquí vemos unas variaciones de la resonancia magnética que puede ser por difusión, ecoplanar, perfusión, ecogradiente, funcional, enterografía y espectroscopía. Siguiente, por favor. Vamos a precisar un poco a cada una. La resonancia magnética de difusión nos ayuda a detectar isquemia, infartos cerebrales en etapas iniciales y también para poder analizar la patología de la sustancia blanca cerebral. La ecoplanar es muy rápida, nos da imágenes en menos de un segundo y también se utiliza para evaluar la actividad cerebral y cardíaca. La funcional va a evaluar la actividad cerebral. Siguiente, por favor. Bien, la resonancia magnética o cogradiente se utiliza para tener imágenes rápidas de sangre y de líquido cefalorraquídeo en movimiento. La resonancia magnética por espectroscopía va a combinar 2 informaciones, la resonancia magnética con la información de la resonancia magnética nuclear. Y así vamos a tener datos, información sobre metabolitos del tejido y anomalidades bioquímicas. Y la enterografía por resonancia magnética nos ayuda para el seguimiento de trastornos inflamatorios del intestino. Y por último, la resonancia magnética de perfusión va a evaluar el flujo sanguíneo cerebral y también puede ayudar a hacer guía de biopsia. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablaremos acerca de los usos de la resonancia magnética. Siguiente, por favor. Bien, vamos a centrarnos más acerca a nivel abdominal, ¿sí? El principal objetivo que vamos a encontrar va a ser observar el contenido, la estructura del tejido de vísceras sólidas abdominales con el fin de determinar si es que el paciente va a tener algún tipo de malformación, una inflamación, un quiste o un tumor. Y concretamente, lo que va a permitirnos observar va a ser el hígado, la vesícula biliar, las vías biliares, las glándulas adrenales, el páncreas, vaso y riñones. Esta tiene una duración entre unos 30 a 45 minutos, ¿sí? Y muchas veces va a pedir al paciente un ayuno de 2 a 6 horas antes de realizar la prueba y que no lleve cosas metálicas. Siguiente, por favor. Bueno, entre una de las... Aquí tenemos la colangioresonancia, ¿sí? Este es un tipo especial de examen por resonancia magnética nuclear y nos va a dar imágenes muy detalladas de 2 sistemas, el sistema hepático biliar y el pancreático.
Entonces, lo vamos a usar en enfermedades del hígado, de la vesícula biliar, de los conductos biliares, del páncreas, de los conductos pancreáticos, donde podemos analizar tumores, cálculos, inflamación o si es que hay infección. También ayuda a evaluar pancreatitis y también ayuda a diagnosticar si hay dolor abdominal inexplicable. Aquí vemos una imagen de colestitis, ¿sí? Podemos observar aquí la flecha delgada va a señalar un engrosamiento de la pared, pero no hay una evidencia de la dilatación de la vía biliar, que es lo que señala la flecha gruesa. En el caso de la imagen de litiasis vesicular, vemos acá cuando un paciente que tiene litiasis vesicular múltiple. Y en la imagen de la colitiasis, pues vemos acá una dilatación de la vía biliar con múltiples defectos de llenado hacia la porción distal. Siguiente, por favor. Ya, en el caso de la angioresonancia, esta nos va a ayudar para examinar vasos sanguíneos de cualquier parte del cuerpo. Puede ser el corazón, la cabeza, el abdomen, riñones, pulmones, piernas, entre otros, ¿sí? Entonces, nos va a ayudar a detectar enfermedades, ya sea como una coartación aórtica, como un aneurisma arterial, como disección aórtica, enfermedades de la carótida, arteria carótida, entre otras. Aquí, en el caso de la imagen de la aneurisma disecante aórtico, vemos acá un gran aneurisma disecante de aorta que se va a prolongar hasta la salida de la subclavia izquierda y va a pasar por toda la totalidad de la aorta torácico-abdominal hasta la arteria izquierda. En el caso de la imagen de la lesión ateromatosa, vemos una mínima placa ateromatosa que va a estar pegada en la cara posterior del bulbo carotídeo izquierdo. Y la imagen de la estenosis de arteria renal, podemos identificar acá dos estenosis en el tercio medio de la arteria renal derecha. Siguiente, por favor. Ya, ya todo. Gracias. Buenas tardes, doctor. Continuando con la exposición sobre los métodos diagnósticos, voy a hablar ahora sobre lo que es la biopsia. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, continuando. Está bien. Continuando con la definición de biopsia, vamos a ver que es un procedimiento quirúrgico donde vamos a extraer un fragmento de tejido vivo de una lesión característica. ¿Para cuál? Para su correcto análisis y para también su análisis microscópico, de acuerdo para valorar su naturaleza y su extensión. Dentro de esta definición de la biopsia, además, hay que recalcar que hay que tener ciertas indicaciones para tomar una muestra, pues debido a que hay que tener en cuenta que tienen que ser lesiones persistentes mayores a 2 semanas, donde nosotros ya hemos frenado el posible agente causal, pero estas persisten. También en lesiones con características de malignidad y también en lesiones que tienen un crecimiento progresivo o las cuales están pigmentando. En tumoraciones intersticiales también es ventajoso y, como se llama, en lesiones óseas radiolúcidas a las cuales se puede llegar a través de un método más quirúrgico. Y también para la confirmación de algunas enfermedades que pueden ser Sjögren, amiloidosis, entre otras. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, entre los materiales característicos sobre este tipo de biopsias, vamos a ver que podemos trabajar primeramente con lo que son agujas, dentro de las cuales vamos a ver que tenemos el tipo de aguja fina, la cual es la común, la clásica, las cuales son agujas pequeñas adheridas a jeringas, las cuales se usan más que todo para extraer sangre y también están dentro de este grupo particular de biopsias. Cuando hablamos de una aguja de núcleo, también llamadas agujas automáticas, son accionadas más que todo por un resorte y consisten con una aguja interna conectada a un recipiente que no es muy profundo, cubierta por una funda y adherida al mecanismo accionado para la extracción rápida. Hablando sobre las agujas que son las BAT asistidas por vacío, son características para obtener pedazos grandes de tejido y, como se llama, es un instrumento dirigido por una bomba que usa presión para aspirar el tejido dentro de la biopsia. E igual, dentro de los materiales característicos, debido a que es un procedimiento quirúrgico, podemos contar con lo que son las anestesias, esponjas, bisturí, los escalpelos, vasos de colección o portaobjetos de microscopio para analizar la muestra. Y en cuanto a materiales de educación, yo tomé como referencia debido a que hay diferentes biopsias que necesitan la asistencia de un estudio de imagen para realizarla correctamente sin dañar tejidos o órganos innecesariamente. Y dentro de estas tenemos las radiografías, las tomografías, las resonancias magnéticas, la fluorescencia e incluso el ultrasonido, que también es utilizado. Siguiente diapositiva, por favor. Acá un pequeño procedimiento general de la obtención de biopsias, donde lo importante es la observación del examen clínico, debido a este vamos a poder adecuarnos a lo que el paciente necesita y al tipo de biopsia eficaz para la obtención de la muestra. Entonces, una vez hecho el correcto examen clínico, de acuerdo a la ubicación de la muestra, a los métodos antisépticos y anestesias, en caso que el paciente requiera una operación mayor o menor, vamos a proceder con la incisión y vamos a hacer la extracción de la muestra de acuerdo
tipo de biopsia que nosotros ya hayamos elegido de acuerdo a nuestro examen clínico. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora voy a hablar sobre los tipos de biopsia, empezando por lo que es la biopsia por aspiración por aguja fina, la cual es una aspiración con una aguja fina, como dije al inicio, y que más que todo se usa una aguja larga, en la cual, la cual se aplica en la zona sospechosa para extraer la biopsia. La característica fundamental de este tipo de biopsias es que es muy rápida y no es necesario un corte o una incisión sobre la piel. Entonces, no nos va a dejar ninguna marca o cicatriz, y al igual, en ciertos casos se requiere de anestesia, o de repente, si el paciente no refiere dolor, no. Entonces, ¿cuáles son los usos clínicos que tenemos sobre este tipo de punciones de aguja fina? Vamos a ver que podemos tenerlas presentes en patologías como nódulos tiroideos, que puede ser porque ha habido un agrandamiento de la glándula tiroides, y antes de hacer una gamma fría también podemos usar este tipo de biopsias. También son característicos en nódulos mamarios. Generalmente son estos pequeños nódulos, debido a que algunos pueden ser palpables o no, y también puede ser se puede dar el uso de este tipo de biopsias. En adenopatías, cuando los ganglios están inflamados o adrenados, como agrandados, podemos, como se llama nosotros, tomar una muestra de este ganglio y hacerle el análisis correcto. En diferentes tipos de masas cutáneas, o puede ser un nódulo o un bulto que se presenta en la piel, los cuales podemos hacer una biopsia cutánea directamente en la superficie. También en el estudio de órganos internos, pero es aquí donde ya tenemos que hacer un estudio a través de otro estudio imaginológico para tener una guía para no causar un daño. Y en el caso de estudio de hígado y pulmón, debido a que estos órganos tienen un tamaño más grande y se pueden palpar, y se puede palpar el hígado y se puede ubicar zonas específicas del pulmón, no es necesario el uso de métodos de imaginología para hacer una muestra de estos órganos. Hablando sobre la aspiración por aguja gruesa, ¿qué es lo que vamos a usar acá? Como ya dijimos, se usa un tipo especial de aguja. En este caso se llama el COT, o generalmente el centro K, donde vamos a obtener una muestra, y es que se extrae una muestra en forma de columna o cilíndrica, en forma cilíndrica, de una masa tumoral. Es un método de elección más que todo sospechoso en los cánceres de seno y de mama. Siguiente diapositiva, por favor. Hablando sobre los métodos quirúrgicos en las biopsias, vamos a hablar sobre las biopsias incisionales y excisionales, dentro de las cuales podemos recalcar que una biopsia incisional es cuando vamos a obtener solo un trozo de tejido vivo o masa o tumor de la zona que está afectada. Y más que todo es característica para tratar procesos neoplásicos, o incluso para la obtención de muestra en órganos blandos, donde nosotros tenemos que tener en cuenta que la lesión no sea muy grande o no esté diseminada. También podemos hablar sobre obtenciones de muestras de biopsia incisional en procesos inflamatorios de la piel. Hablando sobre una biopsia excisional, ya también puede llamar una excibiópsica, es la extirpación completa del órgano. Generalmente se da sin márgenes, y ¿cómo se llama? Es que se realiza normalmente en el quirófano bajo anestesia general o local. Puede ser una cirugía mayor o generalmente una cirugía menor. Hay que tener en cuenta que en este tipo de biopsias podemos tratar patologías como traumas y también lesiones que sean pequeñas. Siguiente diapositiva. Ahora, hablando sobre biopsias, y sacabocados, donde en el raspado vamos a hablar de que son técnicas levemente, ¿cómo se llama?, invasivas, y más que todo es para localizar la presencia de patógenos que pueden darnos una infección en la piel a nivel cutáneo. Y estos estudios es de la estructura capilar y sus patologías. En este caso no se debe usar ese tipo de técnicas cuando hablamos de lesiones melanocíticas. Ahora, hablando sobre la biopsia de sacabocado, vamos a obtener una muestra con un tipo especial de herramienta, la cual es un instrumento quirúrgico que es un bisturí con forma circular que extrae un pequeño cilindro del tejido, extrae una pequeña muestra en forma de cilindro del tejido para la examinación. Y es típico de analizar en lesiones como dermatosis inflamatorias o pigmentarias, en lesiones ulcerosas donde se extrae muestras más que todo de los bordes. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar ahora sobre las biopsias con colcoscopía. Este tipo de exámenes, la colcoscopía, es una forma especial de examinar el cuello uterino, donde vamos a detectar, ¿cómo se llama?, si hay una presencia de cáncer o no del cuello uterino. Lo característico de esto es que nos va a lograr una vista aumentada del cuello uterino con sus características. En caso de la citología que se evidencia en este cuello uterino esté alterada o modificada, y también a la leve sospecha de que haya un resultado positivo para el virus del papiloma humano, en este caso como un examen del Papa Nicolau, esta colcoscopía puede ayudar y confirmar el diagnóstico positivo entre diferentes neoplasias. El otro tipo de biopsia que podemos hablar es la biopsia por trepanación.
Generalmente este tipo de biopsia es donde vamos a través de un método quirúrgico extraer un fragmento de hueso, en donde el cual nosotros tenemos que enfocarnos en la obtención de una cantidad suficiente de este material para su correcto análisis. Como se puede ver en la imagen, este tipo de biopsias pueden darse en tumores óseos o en tumores de la médula ósea, y acá ya hablamos sobre un tipo de cirugía mayor. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, siguiendo con los tipos de biopsias, vamos a hablar sobre las biopsias endoscópicas, donde durante el proceso endoscópico vamos a llegar a la zona de lesión, de la cual puede estar en el tubo digestivo o en el sistema respiratorio, y vamos a tratar de coger una porción de la muestra de patologías neoplásicas para su correcto análisis. El último tipo de biopsia es el tipo de congelación. Este tipo de biopsias es características porque generalmente se llevan ya dentro de una sala quirúrgica acompañados de otro tipo de operaciones, y la cual va a orientar al doctor, al cirujano, con información diagnóstica real en ese momento para determinar o modificar la conducta intraoperatoria, o para de repente derivar a otro tipo de operaciones. También para confirmar cómo se llama, si existe alguna malignidad o neoplasia en las zonas que se está operando, al igual que la determinación de presencia de infecciones. Incluso puede ser usado para la valoración de si un órgano se puede trasplantar en ese preciso momento. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, hablando de las diferentes complicaciones que tenemos en este tipo de biopsias, va a depender del tipo que usemos, pero generalmente la mayoría son el sangrado, las infecciones y la elección accidental de las estructuras cercanas que pueden estar. Y en cuanto a contraindicaciones, hay que tener en cuenta que el paciente no presente coagulopatías, o que por lo menos estén controladas, que las plaquetas no sean menos de 80.000, que el tiempo de protrombina sea menor del 50% y el tiempo de sangrado sea mayor de 5 minutos. En pacientes que no cuenten con una valoración por ultrasonido también no se le podría hacer. También en pacientes que tengan ingestión, que hayan tenido la ingestión reciente de AINES de entre 7 a 10 días previos. En pacientes que presenten colangitis, hemangiomas y ascitis. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los diferentes, ¿cómo se llama?, métodos diagnósticos hemodinámicos. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la definición sobre estos exámenes hemodinámicos, vamos a ver que es un estudio que nos va a permitir valorar la dinámica circulatoria de nuestro sistema, del cuerpo humano, en donde vamos a poder medir la presión, el gasto cardíaco y la valoración de las resistencias vasculares a través de la introducción de un catéter. Este tipo de métodos diagnósticos son un concreto de cateterismo. ¿En qué casos vemos? En estos casos vemos que los objetivos principales de estos métodos van a estar orientados en dos: un diagnóstico y un manejo de enfermedades, dentro de las cuales, cuando hablamos de un objeto diagnóstico, vamos a ver muchas enfermedades que se están afectando al corazón, al pulmón, y provocan alteraciones de las presiones dentro del sistema cardiovascular. Y cuando hablamos sobre ayudar al manejo de enfermedades, estos estudios permiten ajustar y optimizar la medicación y las dosis, de acuerdo también a la cual se puede observar cómo va el manejo de la enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de estos tipos de diagnósticos hemodinámicos, vamos a tocar 3. El primero va a ser la angiografía, la cual es un estudio donde vamos a utilizar rayos X y nos va a producir imágenes detalladas de los vasos sanguíneos. En este caso de la angiografía, se va a introducir un catéter a través de un vaso, y donde se va a usar un tipo de material de contraste. Generalmente son materiales de contrastes a base de yodo. Y también nos va a permitir el estudio anatómico de los vasos, identificar anormalidades o patologías en estos mismos vasos sanguíneos. Dentro de la angiografía hay que recalcar que hay 3 técnicas, las cuales son las de Sindelger, y la de Xenon y la translumbar. Enfocándonos en una breve definición, en Sindelger es una técnica empleada para la cateterización percutánea de los vasos sanguíneos. En Xenon es una técnica en la cual se funciona la arteria braquial a nivel del pliegue del codo, y la translumbar es como una técnica que permite ver la aorta abdominal y sus ramas, inyectando el contraste yodado por función percutánea y translumbar de la aorta. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Entonces, en la angiografía vamos a hablar sobre las utilidades diagnósticas que esta misma nos da, dentro de las cuales vamos a ver de identificar la detección de anormalidades, las cuales pueden ser aneurismas o microaneurismas, y también algunas malformaciones arteriovenosas, las cuales van a ser tratadas ya con una cirugía. También el detecto de placas arterioscleróticas, las cuales pueden estar causando disminución de presión, e incluso pueden generarnos una disminución de presión hacia las venas que van hacia el cerebro.
También en detecciones de la localización de tumores, las cuales pueden ser marcadas, pueden ser identificadas, las cuales también pueden destruir estos mismos vasos, y también de lesiones traumáticas, las cuales pueden darnos algunos diferentes tipos de patologías. Hay que evaluar también casos en los que se presente estenosis o obstrucción de los vasos. Los usos terapéuticos de este tipo de procedimientos, vamos a tener que tenemos las cirugías de derivación coronaria y colocación y el seguimiento de un stent, los cuales son característicos debido a que el stent es una pequeña malla metálica que se introduce dentro de las arterias cuando estas se estrechan o se bloquean, las cuales van a restablecer el flujo sanguíneo, y para ello se combinan las técnicas de angioplastía y la colocación del stent vascular. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver que dentro de este tipo de pruebas, la angiografía, puede haber complicaciones durante la prueba y después de la prueba. Una de las complicaciones durante la prueba son las extrasístoles que se pueden ocasionar, una fibrilación auricular paroxística, reacción vagal, que puede ser por hipotensión o bradicardia, reacciones alérgicas, accidente vascular cerebral debido al desprendimiento de las placas del ateroma, o pueden producirse embolias. Y también después de la prueba pueden producirnos hematomas en lugar de la punción, hemorragias, fiebre y trombosis arterial o venosa cerca del lugar de la punción. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a hablar sobre lo que son angiografía por tomografía computarizada, la cual va a ser una técnica que va a combinar, ¿cómo se llama?, el uso de inyección de material de contraste con la tomografía computarizada, como ya vimos con mis otros compañeros hablando sobre la tomografía. ¿Qué es lo que va a pasar? En este tipo de métodos, vamos a captar imágenes en alta resolución de los vasos sanguíneos con el uso del tomágrafo, con una técnica que es la técnica de espiral o helicoidal, la cual a través de la reconstitución de los diferentes cortes, que son más o menos de 1 milímetro, van a formar imágenes en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, como se puede ver en la imagen. Ya. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces, hay que recalcar cosas importantes sobre este método, es la administración del contraste. Al igual que en la angiografía, vamos a tener, como sea, medios de contraste de yodo, los cuales son de baja osmolaridad, y los parámetros que se tienen que tomar en cuenta a la hora de la aplicación del contraste es el volumen total del contraste, la velocidad de la aplicación o el flujo, el tiempo también retardado entre el comienzo de la inyección y el inicio de la adquisición del contraste. Hay que tener en cuenta que este tipo de administración de contraste se aplica por vía endovenosa en los brazos, la cual va a reducir el riesgo de que las venas, el cual va a reducir el riesgo de las complicaciones tromboembólicas y va a facilitar el acceso a esto. Entonces, las utilidades clínicas son parecidas a las ya vistas en las angiografías. Vamos a tener la identificación de aneurismas o microaneurismas, algunas disecciones de la aorta u otros vasos, los defectos congénitos que vimos que pueden ser cerebrovasculares, que pueden ser arteriovenosos, estenosis de vasos sanguíneos, tumores, tromboembolismos, y es también importante hablar de que puede usarse en situaciones de urgencia y accidentes cerebrovasculares. En cuanto a las desventajas, debido a que es un método donde ya hay exposición a la radiación, hay que tener en cuenta que los pacientes no tengan mucho tiempo con diferentes tipos de métodos que los exponen a estas radiaciones. También puede haber alergias al material de contraste. Pueden darnos complicaciones renales y tromboembólicas, y aunque no está probado, hay que tener en cuenta que las pacientes que están embarazadas durante el primer trimestre tienen que haber un consentimiento informado que se están sometiendo si es necesario a este tipo de exámenes. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora voy a hablar sobre lo que es la angioresonancia, que es una técnica que, como dijimos, va a combinar la resonancia y puede dar el uso o no uso de material de contraste según sea la técnica que se va a emplear, y donde vamos a tener imágenes en 3 dimensiones de los vasos sanguíneos para identificar si hay alguna anormalidad o alguna malformación. Dentro de las técnicas de los tipos de angioresonancia, vamos a hablar sobre 3, que es el TOF, que es el tiempo de vuelo, que esta técnica consiste en suprimir las señales del fondo del tejido estacionario y retener la alta señal proveniente de la sangre en movimiento para lograr así, ¿cómo se llama? Lo importante de esto es que no se va a dar la administración de un contraste. Después vamos a tener la técnica que es la técnica de PC o contraste de fase, la cual se denomina debido a que hay una fase de ángulo de la rotación que deforma la componente transversal del vector de magnificación de un núcleo, lo cual nos va a dar el reconocimiento de las diferentes imágenes de los vasos. Y luego vamos a hablar sobre el realce de contraste, que es la última técnica, donde a diferencia de las técnicas ya anteriores que mencioné, el tipo de contraste es un contraste paramagnético para diferenciar los vasos sanguíneos de las demás estructuras. Siguiente diapositiva, por favor.
En cuanto a la administración del contraste, vamos a ver que se usan quelatos de gadolino y algunos compuestos derivados que se le agregan, los cuales tienen menos efectos de reacciones con los yodados, como vimos en los anteriores casos. Dentro de los diferentes tipos de compuestos de gadolino tenemos la dimeglumina, gadomiadina y el gadoterato de meglumina. Y entre las utilidades clínicas, al igual que vimos en los anteriores casos, vamos a tener la identificación de aneurismas, microaneurismas, disección de aorta, otros vasos, alteraciones de los vasos del riñón, estenosis en enfermedades ateroscleróticas de vasos sanguíneos, malformaciones arteriovenosas y también sobre la identificación de diferentes tumores. Las desventajas y contraindicaciones de este tipo de enfermedad, de este tipo de métodos diagnósticos es más que todo por el efecto del campo magnético en los objetos metálicos, que ahorita voy a, recalcar, y también las reacciones al método de contraste, las cuales ya dijimos que son menores que los contrastes en base de yodo. Y también, que tiene una desventaja debido a que su tiempo es mayor al de la angiografía, de la angiotomografía computarizada, al igual que es de un alto costo y donde el paciente también puede presentar claustrofobia. Siguiente diapositiva, por favor. Y para terminar, cuando hablamos sobre la angioresonancia, vamos a hacer el recalco en el que este tipo de método necesita que el paciente, primero, que se identifique si el paciente tiene la presencia de válvulas cardíacas artificiales, unos clips para el aneurisma cerebral, implantes en el oído interno, un desfibrilador cardíaco marcapasos, en pacientes femeninas que tengan un DIU, también si tienen un paciente en unos puestos de insulina o de quimioterapia, neuroestimuladores, o si el paciente presenta nefropatía o diálisis debido a que este tipo de contraste que con gadolino puede generarles alguna afección, al igual si el paciente alguna vez presentó o tiene un stent vascular, si tiene también articulaciones artificiales, las cuales, como las prótesis metálicas, si se pueden extraer, sería bueno para realizar el examen y si el paciente presenta claustrofobia. Gracias. Siguiente diapositiva. Buenas tardes, doctor, compañeros. Continuando con el seminario. Buenas tardes, José. Perdón. Continuando con el seminario de métodos diagnósticos, yo les voy a hablar sobre la endoscopía, que es una técnica diagnóstica que consiste en la introducción de una cámara o un lente dentro de un tubo llamado endoscopio. Esto a través de un orificio natural, que puede ser la boca, el recto, la uretra, u otro, o también a través de una incisión quirúrgica o alguna lesión para poder visualizar un órgano hueco o alguna cavidad corporal. Además de ser un procedimiento diagnóstico que es mínimamente invasivo, también podemos realizar maniobras terapéuticas, como cualquier operación laparoscópica, una colecistectomía, etcétera, o la toma de biopsias. Este endoscopio, como ya lo mencioné, tiene forma de tubo. Lo podemos ver en el medio, puede ser rígido o también semiflexible. Tiene incorporada una luz, una cámara en el extremo que permite visualizar las partes del órgano hueco donde lo insertamos o la cavidad corporal. Aquí vemos las partes, el equipo que se va a utilizar, el endoscopio, está el procesador, hay un monitor donde vemos las imágenes transmitidas por el lente, por la cámara del endoscopio, un teclado para la introducción de datos y el carrito donde van los materiales. La siguiente, por favor. Existen varias técnicas endoscópicas. En esta ocasión hablaremos sobre algunas de ellas, empezando por la esófago-gastro-duodenoscopía, que también es llamada endoscopía gastrointestinal alta, panendoscopía oral o simplemente gastroscopía, que es un examen médico que visualiza el esófago, el estómago y el duodeno. Y para realizarla se utiliza un endoscopio que es controlado por el operador. Como ya mencioné, la punta tiene una cámara de video y una luz que va iluminando el órgano examinado. Y como su nombre lo indica, ese procedimiento nos permite evaluar esófago, estómago y duodeno. Bueno. Para el procedimiento, no, regresa, por favor. Es que las diapos no son las que actualicé, pero bueno, no importa. Para realizar este procedimiento debemos tener algunas consideraciones previas. El paciente debe haber permanecido en ayunas al menos 6 horas antes de la prueba. Se debe hacer un estudio básico de la coagulación para evitar complicaciones.
Y además, debemos considerar la preparación psicológica del paciente. Le tenemos que explicar en qué consiste la prueba. Una vez realizada, el paciente no puede ingerir alimentos hasta 2 horas después de realizada. Y para poder realizar el procedimiento necesitamos que el paciente se encuentre en decúbito lateral izquierdo, como vemos en la imagen. En esa posición introduciremos el endoscopio por la boca, tal como lo vemos. Luego por el esófago, el estómago y por último llegamos al duodeno. En esta técnica también podemos aprovechar para realizar biopsia, cepillado de la pared, operaciones de microcirugía. Y es una prueba muy breve y en ocasiones podemos recurrir a la sedación del paciente. La siguiente, por favor. En cuanto a las indicaciones para esta técnica, la realizamos cuando sospechamos de alguna patología en el esófago, de una hemorragia digestiva, también una sospecha de cualquier tipo de tumoración. Lo utilizamos también para valorar los efectos del tratamiento que estemos realizando sobre alguna úlcera sangrante y también para estudiar a pacientes con alto riesgo de presentar un tumor. Está contraindicada para pacientes que, como consecuencia de una hemorragia, hayan perdido mucha sangre. También para pacientes que hayan sufrido de un infarto del corazón reciente, pacientes con insuficiencia cardíaca o respiratoria de forma grave, pacientes que tengan alguna perforación de tubo digestivo o alteración en la coagulación que no esté controlada. Y complicaciones, se puede perforar la pared del tubo digestivo con la técnica. Por ejemplo, cuando estemos tratando unas varices esofágicas, se puede producir una hemorragia. Y también algunas ligeras alteraciones cardiorrespiratorias en condiciones normales. Y una técnica mal efectuada nos puede producir una infección generalizada. La siguiente, por favor. Una colonoscopía es un procedimiento que se usa para observar el interior del colon y del recto con un colonoscopio. Dependiendo de la técnica, el endoscopio va a tomar diferentes nombres. En este caso es el colonoscopio que nos sirve para analizar el colon. Es una variante del endoscopio. Es igualmente un tubo flexible de grosor de un dedo que tiene una luz y una pequeña cámara de video. Se introduce por el ano, en este caso, y se lleva hasta el recto y el colon. Se pueden pasar algunos instrumentos a través de él para poder tomar una biopsia o extirpar cualquier área de apariencia sospechosa. La siguiente, por favor. Hay que tener algunas consideraciones antes de realizar el procedimiento. El paciente debe consumir una dieta de líquidos claros de 1 a 3 días antes del procedimiento y evitar bebidas con colorantes rojos o púrpuras. Luego también debe tomar laxantes y hacerse enemas la noche anterior a la colonoscopía. Para este procedimiento utilizamos una anestesia liviana. La persona se recuesta en la mesa, como vemos en la imagen. El gastroenterólogo realizará un tracto rectal y luego inserta el colonoscopio en el ano, moviendo el colonoscopio lentamente por el recto hasta el colon. Una vez que el colonoscopio alcanza la apertura hacia el intestino delgado, lentamente lo va retirando y examina el revestimiento del intestino grueso otra vez. Y luego del procedimiento tardará algunos días en hacer sus deposiciones normalmente y tal vez pueda sentir una sensación, pueda notar una sensación de aire en el vientre y otras molestias vagas. Siguiente. Está indicada en el caso de algunas inflamaciones como colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, colitis, cualquier tipo de colitis. También infecciones bacterianas, virales, enfermedades de transmisión sexual, también en colitis asociadas al tratamiento antibiótico, en enfermedades vasculares, angiodisplasia, malformaciones vasculares, también para detectar algunas neoplasias malignas, la enfermedad diverticular,
lesiones subepiteliales, isquémicas, hemorroides, una fisura anal, fístulas. Y en cuanto a las contraindicaciones, no podemos realizarla, obviamente, en un paciente que tenga perforado el tubo digestivo, ya que eso nos puede... perdón, las contraindicaciones. En un paciente que tenga, que sufra de peritonitis o diverticulitis aguda o colitis fulminante. Y las complicaciones, sí, nos puede perforar la pared del tubo digestivo y puede producir una hemorragia. La siguiente, por favor. Otra técnica endoscópica es la colangiopancreatografía retrógrada, también conocida por sus siglas CPRE, que es un procedimiento que combina la endoscopía gastrointestinal que ya mencionamos al comienzo, de la parte superior del aparato digestivo y los rayos X para tratar los problemas de los conductos biliares y pancreáticos. En este caso utilizamos un duodenoscopio, que es otra variante del endoscopio, que es de visión lateral. Hay que aumentar el volumen, José. Oh, perdón. Ya voy a hablar un poco más fuerte, doctor. Utilizamos el duodenoscopio de visión lateral que se guía hacia el duodeno. Y esto nos permite que los instrumentos pasen a los conductos biliares y pancreáticos. La siguiente, por favor. Antes del procedimiento, el paciente no debe comer, beber o fumar, ni masticar chicle, esto en las 8 horas previas al procedimiento. También le vamos a aplicar un sedante por vía intravenosa. Si es necesario, aplicamos anestesia en aerosol en la parte de la garganta. Esto con el fin de adormecer esta parte y evitar las náuseas durante el procedimiento. El paciente se acuesta en la mesa de exploración y el médico va introduciendo el duodenoscopio por el esófago, estómago, hasta llegar al duodeno. Luego se pasa una sonda delgada, un catéter, a través del duodenoscopio y se introduce en los tubos que van en los conductos que van al páncreas y a la vesícula biliar. Luego inyectamos un tinte especial en estos conductos para poder tomar las placas radiográficas. Esto le ayudará al médico a poder notar cálculos, tumores y cualquier área que se haya estrechado o cualquier problema a nivel de la zona. Además, podemos utilizar algunos instrumentos especiales a través del duodenoscopio para realizar biopsias u otros. El procedimiento tiene una duración de 1 a 2 horas. Después del procedimiento, el paciente puede presentar una distensión abdominal o náuseas, dolor de garganta por 1 o 2 días, y tras esto el paciente vuelve a su dieta normal y se va a casa a descansar todo el día. Siguiente, por favor. Está indicado este procedimiento en una ictericia que nos muestra una sospecha de tener una obstrucción biliar. También para evaluar los signos o síntomas que nos sugieran una malignidad pancreática. Luego también para detectar una pancreatitis biliar aguda, con colangitis concomitante o cualquier otra obstrucción biliar. También para evaluar cualquier tipo de pancreatitis, sea cual sea su etiología. También utilizamos este procedimiento en una evaluación preoperatoria del paciente que tenga alguna pancreatitis crónica. Y para evaluar el esfínter de Oddi, esto por manometría en pacientes con sospecha del síndrome obstructivo tipo 2. Está contraindicado cuando el paciente no tenga ningún signo de obstrucción biliar, no es necesario aplicar ese procedimiento. Cuando sospechemos que haya una enfermedad de vesícula biliar, pero sin evidencia de enfermedad del conducto biliar, solo de la vesícula. Y tampoco lo utilizamos como evaluación adicional de malignidad pancreática, a menos que se altere en el manejo. Y las complicaciones pueden ser retención en el intestino delgado y la permanencia
es de 2 semanas. La siguiente, por favor. La cápsula endoscópica es otra técnica endoscópica. En este caso introducimos una pequeña cápsula que tiene una camarita incorporada. Es un dispositivo no reutilizable del tamaño pequeñísimo de 25 por 11 milímetros. Esta cápsula va realizando 2 fotografías por segundo durante 9 horas. Ingresa por vía oral y la recibimos vía anal. La siguiente, por favor. El procedimiento se realiza tras 24 horas de una dieta líquida y 12 horas de ayuno. Después, pasadas 2 horas, se le permite al paciente tomar su medicación habitual con una pequeña cantidad de agua. Después de 4 horas, el paciente ya puede ingerir una comida ligera. 8 o 9 horas después, desconectamos la grabadora y después de 48 a 72 horas, la cámara es expulsada por el ano. La siguiente, por favor. Las indicaciones para usar esta cámara endoscópica es para estudiar una hemorragia digestiva de origen oscuro, para alguna enfermedad inflamatoria intestinal, también cuando sospechamos de tumores intestinales, perdón, y hacer seguimiento de síndromes de poliposis intestinales. También si hay alguna sospecha de enfermedad de Crohn, y para estudiar cualquier cuadro de malabsorción, como en la enfermedad celíaca. En cuanto a las contraindicaciones, le evitamos cuando el paciente tenga trastornos delutorios y en el embarazo también, o cuando el paciente tenga estenosis de intestino delgado, y complicaciones de esta cápsula podría ser una retención de la misma en el intestino delgado. Si es que se nos queda más allá de 2 semanas, esto nos puede traer muchos problemas. La siguiente, por favor. Y por último, la enteroscopía es otra prueba endoscópica. Para este caso utilizamos el enteroscopio, es otra variante del endoscopio, que se utiliza para observar el interior del intestino delgado. El enteroscopio puede ser introducido por la boca o también por el ano. Podemos llegar por ambos lados y se puede emplear tanto como prueba de observación como para intervenir el intestino también con fines terapéuticos. El enteroscopio, bueno, es un fino tubo, igual que todos los endoscopios, que tiene una cámara en el extremo que nos permite ver el aparato digestivo del paciente. Y hay 2 tipos de enteroscopía, un enteroscopio simple y un enteroscopio de doble balón, que ese incluye unos balones de aire que se van insuflando dentro del intestino para poder ampliar la zona a observarse. Y la principal ventaja de este tipo de enteroscopía, en comparación con la cápsula endoscópica, por ejemplo, es que nos permite intervenciones endoscópicas como la hemostasia de sitios de hemorragia mediante inyección o una termocoagulación con argón plasma. También nos permite tomar muestras de tejido, polipectomías, dilatación de estenosis y, bueno, un sinfín de procedimientos. La siguiente, por favor. Antes del procedimiento, de 24 a 48 horas, el paciente tiene que ingresar. Bueno, se realiza un estudio preanestésico. Si el endoscopio va a ingresar por la boca, o sea, por vía oral, el paciente tiene que ingresar en ayunas. Y si el endoscopio va a ingresar por vía anal, en este caso tenemos que aplicarle un purgante. Y después del procedimiento, el paciente se mantendrá en ayunas hasta que se recupere la anestesia que se le aplicó, que es variable dependiendo del paciente. La siguiente y última, por favor. Las indicaciones de la enteroscopía la utilizamos para detectar una hemorragia digestiva de origen desconocido. También cuando tengamos alguna sospecha de enfermedades inflamatorias, como la enfermedad de Crohn. También para pólipos y poliposis familiares, esto como en el síndrome de Peutz-Jeghers.
También para estudiar una diarrea crónica o un síndrome de malabsorción que no tengan explicación. Y los hallazgos de alguna zona irregular en el intestino delgado que se hayan podido ver en otras pruebas de imagen. Tiene contraindicaciones absolutas y relativas. Las absolutas podríamos perforar el tubo digestivo, y esto nos podría acarrear una patología grave, incluso con riesgo de la vida. Y bueno, no lo vamos a utilizar en un paciente que se haya realizado una cirugía abdominal reciente. Y en cuanto a las relativas, no aplicamos en un paciente con aneurisma toracoabdominal, en pacientes embarazadas, un paciente con infarto de miocardio reciente o alguna enfermedad inflamatoria con actividad severa. En cuanto a las hemorragias, como todas estas técnicas, nos traen el riesgo de poder perforar la vía digestiva, y eso produciendo un gran sangrado. Y bueno, podríamos ocasionar también una pancreatitis, esto en menos del 5% de los casos, y también un hilio paralítico. Y con esto concluyo, doctor. Muchas gracias. Bien, gracias José y gracias a todos los participantes. El tema de este seminario busca que nosotros actualicemos nuestra visión de cómo utilizar los métodos de ayuda al diagnóstico en caso de las patologías de cirugía y aprender a solicitar lo que corresponde en caso de tener la emergencia o el caso ambulatorio, de tal forma que no nos llenemos de exámenes y solicitemos la pertinente forma o la forma más correcta de estos exámenes al momento de tener la duda o la necesidad de usarlo. Yo les agradezco esta preparación que han tenido los muchachos del seminario, agradezco a los delegados, a los expositores y a todos los que han participado en la elaboración del trabajo, las diapositivas y donde todos han trabajado y han aportado un granito de arena. ¿Alguna pregunta para los expositores del seminario o alguien que esté interesado en profundizar esta parte de alguna parte de algún tema para la Asamblea General? Bien, simplemente recordar que la situación general de los métodos de diagnóstico en la actualidad se da por el mal uso que estamos teniendo. No debemos descartar la parte clínica que nosotros tenemos y lo que nosotros valoramos al momento de encontrar un paciente que busca nuestra ayuda. Ustedes más que nunca deben hacer uso de estos métodos solamente cuando vean la necesidad de utilizarlos con la franqueza que se necesita al momento de evaluar un paciente. Por favor, no hagan un mal uso de ellos y mejor aún, conozcan sus utilidades para que puedan encontrar la respuesta a los distintos problemas diagnósticos en los que nos vemos envueltos cuando abordamos un paciente de tipo quirúrgico. Si no hay preguntas, Jairo, Sol, entonces yo cierro la exposición del seminario y les agradezco la participación, como nuevamente les digo, de todos los integrantes del seminario. Carol, me envías por favor la asistencia de los participantes y creo que con eso podemos dar concluida la presentación el día de hoy. Carol, ¿me escuchas? Sí, doctor. Ya estoy descargando justo. Bien. Entonces lo que sigue simplemente es recordarles que de esta presentación saldrán las preguntas para el examen, el cual serán enviadas el día de mañana más tardar. Les agradezco nuevamente su atención y nos estaremos viendo prontamente. Cuídense mucho, chicos. Gracias. Está bien, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Cuídense mucho. Hasta luego.